Queridos, hoy he querido compartir una palabra que ha puesto el Señor en mi corazón y entiendo que es bien oportuna para nosotros. Está relacionada al término escogidos, un término con el que por ahí tenemos algunos conflictos. Así que les voy a pedir a ustedes que me presten su finísima atención. ¿Ah? Es palabra de Dios, considero que es vital entender. Somos escogidos de Dios. Y lo que quiero hablar acerca de este término es cómo es que vive, cómo se comporta y cómo sobre todo habla. Cómo habla un escogido de Dios. Pero antes tendría que saber si están de acuerdo con que usted es un escogido de Dios. Si aún no le ha entregado su vida al Señor, por alguna razón está aquí en esta noche. Dios ha propiciado, Dios ha dado las condiciones, te ha acercado una invitación para que seas parte de su pueblo escogido. Y estás aquí para que escuches ese llamado. El hecho de ser llamado a ser escogido, digamos, es un escaloncito. Hay una decisión de por medio y es breve. No hay un precio alto. Es algo muy simple. Solamente que hay que entender que eso involucra toda mi vida y toda mi manera de vivir. Porque cuando uno pasa de ser un llamado, alguien que escuchó que Dios lo ama, a ser un escogido, alguien que le entregó la vida, ¿sí? Hay un precio para pagar y ese precio tiene que ver con mi manera de vivir. Porque un escogido de Dios sale de un montón de gente que vive como todo el mundo para ser parte de un pueblo especial, con una cultura y una manera de vivir totalmente diferente. Quiero hablarles sobre lo que significa entonces hablar, vivir como un escogido de Dios. Quiero sacarme la duda primero. ¿Cuántos escogidos de Dios han venido esta noche acá? Hay algunos que tienen claro que son escogidos de Dios. Probablemente tenemos visitas que no saben de qué se trata. Pero también entre los que han levantado la mano puede haber algunas batallas, ¿no? Y ya sé que la Biblia dice que soy un escogido de Dios, pero sé que a Dios le caen mejor otras personas antes que yo, ¿sí? Si soy un escogido, bueno, casi que no se nota mucho. Más bien eso está reservado a gente especial. Y yo, que acepté al Señor en mi corazón, soy un escogido medio comunacho nomás. No existe tal cosa, no existe tal cosa. No hay escogidos de Dios que sean gente simple o común. Aquel que se convierte en un hijo escogido, representante de Dios, está en igualdad de condiciones con todos los que hemos sido lavados por la sangre del Señor. Y solamente depende de nosotros el hecho de que se haga la diferencia. ¿Le contaron alguna vez que un águila se crió en un gallinero? ¿No escucharon esa anécdota? Y el águila no volaba, claro, de pichoncito, ahí con los pollitos. Y los pollitos que comían del piso, ¿qué hacía el águila? Comía también el mismo mijo, que es lo que le dan a las gallinas. Y hasta quería cacarear el águila. No sabía quién era, ¿sí? Todo lo que vio eran gallinas. Nunca se sintió águila. Y a nosotros nos pasa que hemos pasado de un gallinero del mundo a las alturas del Señor y todavía no nos hemos enterado que nuestra naturaleza ya no es la misma. Y por eso a veces hablamos como hablan todos, pensamos como piensan todos y hasta tenemos una visión de nosotros mismos bastante mezquina, ¿sí? No solemos menospreciar aún sabiéndonos hijos de Dios. El que levantó la mano diciendo escogido tiene la más alta posición por ser un hijo de Dios. Pero vivir como un hijo de Dios y como un escogido de Dios es una cuestión diferente, porque como que estamos todavía en el gallinero y vemos alrededor gallinas y creemos que también somos gallinas. No es así, ¿sí? Ahora, ¿a quién escoge Dios? Porque a veces pensamos, yo no soy de los que califican para ser un escogido de Dios. Porque si yo estudio mi vida, mi familia, ¿y qué es lo que Dios puede ver en mí? Y la verdad, mire el que tiene al lado suyo y dígale, ¿qué te habrá visto Dios a vos?
La verdad que eso es bien común, dígale. Pero gloria a Dios si es bien común. Ya les voy a mostrar por qué. El Señor no escoge a lo más valioso, a lo más pintoresco, a lo más capacitado. No busca a Dios los sabios de este siglo, a los poderosos. ¿Sí? Vamos a leer ese texto y espero que lo graben en su corazón para que ustedes entiendan que ustedes han sido escogidos por Dios, por entre medio de mucha gente. ¿Y qué tienen de especial? Nada. Solamente hay algo en el corazón de Dios que lo inclinó a vos, te tomó con la mano. Eso es el llamado. Te puso en su pueblo. Claro, hubo una decisión tuya. Que muchos sabios, muchos poderosos, muchos ricos, mucha gente importante no acepta. Pero por ahí a los más comunes, Dios les extiende la invitación y la reciben. Les cuento rapidito la parábola de la gran cena. En esta parábola el Señor nos enseña esto que les estoy diciendo. Él había hecho un gran banquete y está refiriéndose a lo que es nuestra vida en el cielo, de su mano, como pueblo adquirido, como familia de Dios. Un banquete representa nuestra vida en la eternidad, una delicia. No nos podemos imaginar lo que es ese futuro. Ojalá pudiéramos. No hay drones ni en Irán ni en ningún lugar que puedan darnos ese, ni un satélite que llegue tan alto. Pero lo que está escrito y es totalmente cierto, es la verdad. En ese lugar maravilloso donde vamos a vivir con Dios, ¿sí? No hay, ¿cómo le puedo decir? Absolutamente nada de qué quejarse ni carencia. Por eso lo representa con un banquete. En la parábola dice, un hombre importante hizo un banquete. Esto que nos espera en el cielo. Y salió a invitar gente para venir al cielo. O sea, al banquete. Y a todos los que les venía cayendo la invitación, dice, se comenzaron a excusar. Y dice, no puedo ir porque yo resulta que tengo algunos problemas familiares. Tengo situaciones, me voy a casar, cuestiones familiares. Hubo otra gente que le dijo, no, tengo problemas económicos y estoy trabajando y no puedo ir donde me está invitando. Estoy ocupado, tengo que hacer dinero. Y hubieron otros que le respondieron, estoy ocupado cuidando mis bienes, porque mis bienes son lo que yo tengo, lo que vale la pena cuidar. Y cuando le volvieron los mensajeros al dueño del banquete, sí, a ese señor rico, tan importante, con esa noticia, le dijeron, mira, invitamos a la gente. ¿Entienden de qué se trata? Invitamos para que pasen del infierno al cielo y de la condenación a la vida. Pero estaban tan ocupados en sus cosas, no accedieron. Y este hombre dijo, pero está todo preparado. Vayan a buscar, alguien va a querer venir. Fíjense si hay gente ciega, si hay mendigos, si hay inválidos, si hay enfermos, si hay gente descartada por este mundo, que la encuentren tirada por ahí, a lo mejor pidiendo limosna. A esos, a los nadie, a los que no le presta atención a este mundo, extiéndanle la invitación a ver si vienen. Y salieron otra vez los mensajeros, ¿no? Hay una gran cena, un señor rico tiene un banquete preparado, te traigo esta invitación, es gratis. Y muchos de ellos empezaron a recibirla. Imagínense, mendigos que le digan, vamos a la cena. Ese sí la valoraba. Y empezaron a venir personas, pero cuando el Señor vio que se acercaba la hora de la cena y dijo, todavía hay mucho lugar. Vayan a buscar, vayan, inviten, traigan gente a mi reino, traigan gente para el cielo, desde el infierno, desde la oscuridad, desde la maldición, que en mi casa hay lugar. Era tanto el amor de este hombre y es tanto el amor de Dios que no cesa de invitar para escoger, para tener consigo, armarse de una familia para la eternidad simbolizada en ese banquete. Y como había lugar, le dijo, vayan de nuevo y traigan. Y si alguno no quiere venir, fuércenlo, insístanle. Y todos aquellos que rechazaron, y bueno, ¿qué significa eso? Dice, en el momento que se cierren las puertas del cielo y comiencen a golpear, el Señor va a abrir la puerta y va a decir, yo no te conozco, no te conozco, no te conozco. Te hice una invitación, pero no la aceptaste, así que desconozco tu vida, tu historia, apártate de mí.
Ahí está simbolizado en todas estas parábolas lo que significa ser un escogido de Dios y alguien a lo mejor destinado, dice, como hijo de perdición. Pero estos destinados a la perdición ocupan un lugar importante en el corazón de Dios. Dios los llama, no puede forzarlos. No puede traer a la cena, que es al cielo, ¿no? A la fuerza a nadie. ¿Quiénes son entonces los escogidos de Dios? Diga yo. Porque yo le dije que sí. Me importó más su invitación que todo lo que me ofrece este mundo. Me importó más su invitación que mi familia, que mi trabajo, que mis bienes, que todos mis sueños, que mis proyectos. Me importó ser parte de su familia. Y como escogido de Dios, ¿sabe que se convierte usted en un representante de Dios? Un representante de Dios no habla como habla cualquiera. Las personas de este mundo tienen un lenguaje. Usted se acerca a un lugar y hay pesimismo y hay una manera de hablar de quejas, murmuraciones, reproches. Usted note eso en la gente. Pero el escogido de Dios tiene una palabra poderosa en gracia que manifiesta sabiduría y poder de Dios. Así que quiero hablarle de esto. Primero, sépase usted, escogido de Dios. Y como escogido de Dios, ¿qué va a hablar usted? Sabiduría y poder de Dios. Las palabras que vienen de parte de Dios, sí, por medio de un representante, que es el escogido, son palabras sabias. Las palabras vienen de Dios, son palabras sabias. ¿Qué dice el mundo? Ay, qué tonto lo que me estás hablando. Ya te has hecho tan religioso, pareces tonto. Así que vos crees que hay cielo, que hay infierno, así que vos crees que hay que perder la vida de esa manera, así que te han lavado el cerebro. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué necio sos? ¿Qué dice Dios? Eso es sabiduría y es poder. La manera de hablar de un escogido de Dios está cargada de sabiduría y de poder. Pero tiene que usted enterarse, ¿sí? Porque a veces uno habla como hablaba antes. Se ha mudado de un barrio a otro y sigue hablando como los indios con los que convivía, ¿sí? Esta mañana me presentaron 2 cordobeses más y me dice el hermano: mire, todos han venido de Córdoba, se han venido a vivir aquí. Dice: nos estamos llenando de cordobeses. Y estaba el Nacho por ahí, ¿no? Y le digo: mira, habla con el Nacho porque se van a entender. Hablan el mismo idioma, cordobés. No, pero donde uno vive, habla como la gente de alrededor, ¿sí? No es fácil que un riojano pase desapercibido, ¿o no? ¿Cómo? Es que le ha ido el otro día. ¿Y usted es riojano? Sí, ¿cómo lo supo? Bueno, no sé si me sale bien, pero es más, si hablan un idioma extranjero, se nota por la manera de hablar. Usted es un escogido de Dios que forma parte de un reino, que tiene un lenguaje, se llama sabiduría y poder de Dios. Ese lenguaje está cargado de gracias, de alabanza. No es el mismo lenguaje que se utiliza donde usted vivía antes. Ahora quiero que le quede claro que usted es escogido de Dios, aunque no quiera, aunque luche en su mente, es Dios el que lo dice. Fíjese, en 1 Corintios capítulo 1, le voy a leer este versículo que lo dice tan claro el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 1, voy a leerles desde el versículo 24, que dice: para los llamados, estos son llamados que han recibido la invitación, para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues miren ustedes, hermanos, consideren esto. Miren vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ¿está bien? Según el mundo, ninguno de ustedes, muchos de ustedes no son sabios. Ni muchos de ustedes son poderosos, ni muchos de ustedes son nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es. O sea que usted es casi como nadie para este mundo. Pero Dios lo escogió. A lo mejor pasa desapercibido en el barrio, en la escuela. Usted no es de los populares, usted no es de los famosos, usted no es de los nobles, no es de los que resaltan por ninguna razón, y por eso es que Dios puso los ojos en usted. ¿Por qué dice? Para que los que se sienten importantes sean avergonzados. Dice el versículo 30, pero no es por vos, dice, no es por vos la sabiduría, no es por vos el poder. Dice el versículo 30, mas por Él, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Tengo sabiduría? Sí, gloríese en el Señor. ¿Tengo poder? Sí, gloríese en el Señor, porque es sabiduría de Dios y es poder de Dios que llegaron a usted por Cristo. Usted sabe la verdad que no sabe el mundo. Usted sabe que hay dos caminos. Usted sabe que hay un mensaje detrás de la cruz del Calvario que hace la diferencia eterna para las personas. No lo sabe el mundo. ¿Sabe qué dice el mundo? No sé, después de esta vida, creo que no hay otra. Pero usted tiene sabiduría y sabe que hoy hay que caminar de determinada manera. Hay en usted sabiduría. Y además hay poder de Dios. Hay poder de Dios detrás de las palabras que usted habla y detrás de la sabiduría que Dios le ha dado. Hay poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Las palabras que usted tiene son palabras de poder, palabras para salvar. Un escogido de Dios tiene que hablar como un representante de Dios, y su mensaje, lo que anuncia, son las virtudes de aquel. Lo gloria, lo glorifica a aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y en ese mensaje hay poder de Dios. Le quería mostrar algo que dice un versículo por acá. Dice, miren que ustedes, muchos no son gente sabia, ni poderosa, ni noble. Usted es un escogido de Dios, nada más. Nada más. ¿De qué familia le gustaría a usted ser parte? ¿Sí? ¿Cuál sería el mejor apellido que usted podría encontrar para decir, yo quiero ese apellido y ser de esa familia? Les hablaba esta mañana a los hermanos que el presidente Milei estuvo con el hombre más rico del mundo, me dijeron. Y no me sale el nombre. Elon es el nombre. Vamos a decirle el nombre nomás. Musk. Bueno, ¿le gustaría formar parte de la familia de este hombre? Tendrías tu auto, ¿no? Poquito, algo tendrías. Tendrías un montón de cosas, qué sé yo, que tiene este hombre. Capaz que tenés un avión. Tendrías el futuro de esta tierra asegurado. ¿Te gustaría? No se animan a levantar la mano, ¿eh? Mire que ustedes no son de la familia de Elon Musk. Dios no eligió a este hombre, ni eligió su familia, ni a ningún poderoso de este mundo. ¿Sabe que hay gente rica que Dios ha escogido? Porque en algún momento se quebraron y dijeron, soy pobre, soy un desgraciado. Solamente puede escoger Dios a aquel que entiende que es una persona común, que necesita la dignidad de Dios para tener un futuro y que desea con todo su corazón ser parte de su familia. Que desea más que nada en este mundo ser familia de Dios y que la naturaleza, el ADN de Dios, la herencia de Dios sea su herencia y sea su naturaleza, sea su apellido, sea su vida. Ese es un escogido de Dios. Puede ser rico también. Ustedes saben que el hombre que fundó la compañía Colgate era un cristiano muy piadoso y era millonario. Pero vivía con el 10% de sus ganancias. Lo demás era para la obra. Este hombre dijo, yo soy pobre, yo soy miserable, yo necesito a Dios. Entonces se convirtió en alguien común, no alguien destacado por este mundo. Porque aquel que se
enaltece, no puede ser un escogido de Dios. ¿Sabe qué dice? Que a los apóstoles los sacó el Señor de la gente más común. Podría haber escogido Dios gente muy sabia de aquel tiempo. En Grecia había gente que sabía muchas letras. En el mismo Israel, pueblos, gente entendida. Pero se fue a buscar más que nada pescadores que no sabían nada. No conocían de historia, de ciencia, y dice la palabra de Dios, del vulgo los sacó Dios. ¿Sabe lo que es el vulgo? La chusma. Lo más común, el populacho. Y mira el que tiene más cerca. Dígale, pareces de la chusma, dígale. Pues como que vos venís de la chusma. Gloria a Dios, porque eso es lo que Dios mira y eso es lo que Dios escoge. Dice lo que el mundo ha menospreciado. Confía. Sos un escogido de Dios. Y al saberte escogido de Dios, vas a tener que hablar como un escogido de Dios. Vas a tener que darle a tu alma una orden en las mañanas y decirle, acordate que ahora sos familia de Dios. Sos un representante de Dios en la tierra. Nada. Ninguna persona es más importante que vos. Y si alguien todavía no le entregó su vida al Señor, está aquí porque Dios lo ha llamado, lo voy a invitar a ser parte de un escogido. Porque ¿qué hay en lo escogido? Simplemente decir, ¿dónde es la cena? Yo voy a ir. ¿Y sabe dónde es la cena? Esta noche la cena es aquí. Esta noche hay una fiesta aquí en este lugar. Y usted le va a decir al Señor, voy. Y dice que la Biblia dice que en los cielos habrá una tremenda fiesta si vos de llamado pasás a ser escogido solamente por tomar la invitación y decir, sí Señor, yo quiero, acepto ser tu hijo. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre, permitime entrar a esa boda preciosa, a esa maravillosa cena, a ese convite extraordinario. Yo quiero ser parte de tu familia. Con el solo hecho de quebrarte de esta manera, confesando tus pecados y a Jesús como Señor, de llamado pasaste a ser un escogido. Y se arma una fiesta enorme, dice la palabra de Dios, en los cielos. Los ángeles danzan de alegría y cantan. ¿Sabía usted? Cuando uno pasa a ser escogido de Dios, la alegría que se da en el cielo. Yo quiero que la disfrute quien todavía no haya entregado su vida a Jesús en esta noche. Pero para los que son hijos de Dios porque aceptaron ese llamado, ¿sí? Son unos escogidos de Dios. Quiero leerle un pasaje. Usted tiene que vivir como escogido. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Voy a leer algunos versículos. Desde el versículo 8, Colosenses 3, 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Un escogido de Dios habla palabras deshonestas. No debiera, ¿no es cierto? Perro, contestame. Así hablan algunos hermanos. ¿A dónde vamos, che, gato? ¿Para dónde te pinta que vamos esta noche? No sé, preguntar al guacho aquel. ¿Y sabe quiénes están hablando? Escogidos de Dios. Quítese de vosotros. El escogido de Dios es un representante de Dios. Y no quiero decirle que tiene que andar como un nene de, qué sé yo, de la universidad de allá, la más valiosa, la más importante, con una corbatita y siendo un careta. No, pero el lenguaje que tenía antes, y más que nada el espíritu que venía detrás de sus palabras, tiene que desaparecer. Ya no puedes referirte a los demás como antes te referías, ni puedes quejarte de los demás, ni puedes andar rezongando todo el tiempo, porque ese lenguaje de tu boca, quítese palabras deshonestas y también la ira, el enojo, la malicia. No mientas. ¿Con qué se miente? Con la boca, ¿no es cierto? Y uno de los, digamos, de los idiomas más comunes en este mundo es la mentira. Pero un escogido de Dios miente. ¿Cierto que no? Venga lo que venga. Te voy a tener que decir la verdad y sé que me va a doler. ¿De dónde venís?
estuve haciendo algunos trámites. No mintáis, confesando, andando en la verdad. El Señor ama la verdad. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y me has hecho entender sabiduría. Qué extraordinario salmo. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con su manera de vivir, con sus hechos. Un escogido de Dios se ha despojado de todo lo que era la característica, la manera de ser, la manera de hablar con la que se había criado. Así le enseñaron en su casa, así se formó, adquirió una manera de hablar y una personalidad. ¿Por qué? Por el barrio, por ser sanjuanino, Ramón quise decir. Todas estas cosas tienen que ver con el medio donde nosotros nos criamos, el gallinero, ¿me entienden? Pero dice el pasaje: habiéndote despojado del viejo hombre y de sus hechos. Y aquí viene lo importante: y revestido del nuevo. Está hablando en tiempo pasado. Cuando vos llegaste a la familia de Dios, te sacaron un traje y te pusieron un traje, te quitaron una vestimenta y vos tenés que vestirte la nueva. Esto habla de una actitud, de una conciencia, de una manera de ser, de la que yo tengo que estar despierto. Cuando uno mira su ropa, se sabe para qué está preparado, ¿sí? El viejo hombre ya no está en mí, me lo quité de encima, me despojé de él y estoy vestido de una forma que ahora se va a notar. Tengo una nueva vida. Si antes vestía como un ciudadano, como un indio, pongámosle, ¿no? ¿Sí? De la tribu de los, ¿de dónde era el Tevez? Del Fuerte Apache. Sí, yo era de ahí, del Fuerte Apache. Y me vestía como ellos. Estamos hablando del alma, hermano. No estamos hablando de la ropa. ¿Me siguen? Vestirse es tomar conciencia de que es un escogido de Dios. Ya se despojó de otra ropa. Significa: ya no vivo, no hablo, no soy una gallina para andar cacareando. He sido transformado por la sangre del Señor Jesucristo y la obra de su Espíritu. Y ahora me tengo que vestir como lo que soy, de un escogido de Dios. Así que vestido del nuevo hombre, creado a la imagen, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y un día vas a tener conocimiento pleno de quién sos. Pero vamos creciendo y nos vamos renovando. Y mientras que tiene que ir pasando con mi vida, y tengo que ir transformando mi lenguaje y toda mi forma de vivir. ¿Qué es un escogido de Dios? Es un embajador de una nación que tiene su propio idioma y su propia cultura. Estoy aquí como embajador. ¿Sabe dónde estaba Pablo cuando dijo eso? Estaba en la cárcel. Y tengo algunos hermanos que han estado presos. ¿Qué idioma se habla en la cárcel? A ver, los que van a la cárcel, ¿qué idioma se habla en la cárcel? El más tumbero. ¿Sí? El idioma tumbero. No sé cómo hablaban y cuántas quejas y maldiciones habían en esa cárcel. Pero el apóstol Pablo dijo: yo estoy aquí como embajador. Y comenzó a alabar. Soy un embajador de Cristo en cadenas. Y comenzó a cantar y a alabar a Dios. Y en el canto y en el soltar palabras, vida y bendición de Dios, se produjo un terremoto. Porque la palabra de Dios es sabiduría y es poder. Y está en el corazón de los escogidos. Sabiendo Pablo, consciente de su posición como embajador de Cristo, cantó y se produjo un terremoto. ¿Y saben qué pasó con las cadenas? Se cayeron de sus manos. ¿Y saben qué pasó con todas las puertas que había en la prisión? Se abrieron. Y había un montón de presos allí. Seguramente gente peligrosa, porque estaban detrás de muchas puertas. No estaban ahí al cuidado de un simple carcelero. Estaban detrás de muchas rejas.
cuando se abrieron todas las puertas, el carcelero dijo: me voy a tener que matar porque se han escapado todos. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué presos de máxima seguridad detrás de tantas puertas, una vez ocurrido un evento como este, no salieron corriendo y dijeron somos libres? Porque lo más probable era que eran sentenciados a muerte. ¿Por qué se quedaron? Había una atmósfera en el canto de Pablo, en las palabras sabias y las palabras poderosas que salían como salmos de sus labios, que atraparon a estos hombres y dijeron: prefiero esto a la libertad allá afuera. Ese es el poder que hay en las palabras de un escogido de Dios. Tienes que ser consciente de lo que vive dentro de vos, de lo que hay en tu corazón. En tu corazón hay sabiduría y poder de Dios que debe ser liberado para que ese poder se manifieste en transformaciones, en milagros. Mire lo que dice un poquito más adelante: vestidos como escogidos de Dios, santos, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Vestidos como escogidos de Dios. Ya vamos a leer precisamente el pasaje que dice: vestidos como escogidos de Dios. En sus palabras se manifiesta santidad y amor. En su conducta se ve la santidad y el amor. ¿La santidad qué es? Y Dios me apartó para amarme. Y cuando uno se viste de santidad y amor, está viviendo en la conciencia de una cobertura y de un amor inalcanzable, imposible, pero tan real sobre su vida, que marca su manera de ser y su manera de hablar. Les contaba esta mañana a los hermanos: mire, yo fui preceptor en un colegio secundario muchos años y noté la diferencia que había en la conducta de los chicos según sea el afecto que recibieron en la casa. Los chicos que tenían este peloteo de que van un día al padre, un día a la madre, cuando no lo puede cuidar el padre, no lo puede cuidar la madre, se van al tío, al abuelo. Y los padres medio como que por ahí, como han formado otra familia, qué sé yo, los líos, se deshacen de los chicos y ellos sienten el rechazo, ¿sabe? Tienen una conducta determinada y hacen lío en la escuela o caen en depresión y se nota que hay algo, falta de amor. Les faltó el amor en el tiempo más importante del desarrollo de su personalidad. Y este pasaje dice: vístanse como santos y amados. ¿Sabe que cuando alguien ha sido criado en amor, tiene otra conducta? No necesita andar haciendo ruido, ni necesita andar en picoteo con nadie. Sabe que está cubierto. Ve a las demás personas y dice: pucha, mira cómo me están maltratando, ¿qué será lo que le pasa? No tiene necesidad de imponerse, no tiene necesidad de entrar en discusiones y en picoteo, porque es amado y con eso le alcanza. Y ese amor salta de su corazón a favor de otros que están en miseria. No se pone en competencia con nadie porque está por encima, ya se sabe, santo y amado por Dios. Hay un cambio cuando uno se viste como un escogido de Dios, sabiéndose santo y amado. ¿Se sabe usted amado por Dios? Pregúntele al que tiene más cerca: ¿sabes cuánto Dios te ama? Mira, si vos sabés cuánto Dios te ama, va a cambiar tu manera de hablar. No tenés que pelear con nadie, ni ganar tu lugar. Ya lo tenés, el mejor lugar. Inmediatamente dice, además, de entrañable misericordia. Un escogido de Dios habla y vive
manifestando entrañable misericordia. Mire, cuando nosotros como escogidos de Dios entendemos que hay que bendecir, muchas veces tenemos problemas con la gente y la bendecimos. ¿Qué te dijo el Señor que hicieras con ese que te maltrata? ¿Con ese que te menosprecia? Bendecirlo. Y a veces lo bendecimos, ¿no? Dios te bendiga. Mira, no te puedo porque soy un santo y Dios me ha escogido, así que lo único que puedo hacer con vos es Dios te bendiga. Le estoy diciendo que las palabras llevan un espíritu. ¿Qué estoy diciendo ahí? Ojalá que te prendas fuego esta noche. Las palabras están vacías y el espíritu que llevan no es el espíritu de Dios, ¿sí? ¿Qué es entrañable misericordia? Le dijeron al Señor, estos que nos han tratado mal no nos han dejado entrar por la ciudad. ¿Qué te parece, Señor, si hablamos al cielo para que caiga fuego y los consuma? Y Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque no he venido a esta tierra a perder a los hombres, sino a salvarlos. ¿Y sabe cómo se notó en la cruz? ¿Cómo fue tan evidente el entrañable amor y la entrañable misericordia de Jesús para quienes desfiguraron su rostro? Yo me imagino esto porque dice que su rostro fue desfigurado. Imagina este episodio, ¿no? Le cubrieron con una capucha el rostro al Señor y las trompadas le desfiguraron el rostro. Entonces le sacaban la capucha y le decían, a ver, profeta, decime, ¿quién te ha golpeado? Y las carcajadas y las burlas acompañadas de escupidas. ¿Qué es entrañable misericordia de un escogido de Dios? Una vez que fue levantado en la cruz, atravesadas sus manos y desgarrado su cuerpo, desfigurado su rostro, gritó al cielo, Padre, perdónalos. De las entrañas, la misericordia en sus palabras. Y dice el Señor que yo me vista como un escogido de Dios. ¿Será posible que yo, en lugar de que Dios te bendiga, grite al cielo con toda la pasión posible para que Dios perdone a alguien que me está dañando de esa manera? Sí es posible, porque un escogido de Dios ha recibido la naturaleza de Dios y va renovándose para llegar a la imagen de aquel que lo engendró. A la imagen de tu Padre puedes llegar. Sos familia de Dios. Su naturaleza, como le dije, su ADN está en tu alma. Solamente queda de vos el entenderlo, el creerlo, el aceptarlo y vivir como un escogido de Dios. En Colosenses les voy a leer, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir al capítulo 4 de Colosenses para saber qué herramientas Dios me da. ¿Qué me da Dios para que yo hable de esta manera? ¿Usted habla con entrañable misericordia como escogido de Dios? ¿O que Dios te bendiga? La próxima vamos a ver si te perdono tanto. ¿Habla usted como escogido de Dios o algo le falta? Yo le voy a mostrar qué es lo que le puede estar faltando. En el capítulo 4, versículo 16, Colosenses 4. No es el capítulo 4. El 3:16, perdón. Capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si lo único que has escuchado es si lo único que te ha llegado es el cacareo de la gente que hay en tu memoria, el lenguaje de este mundo. Pero si la palabra de Cristo mora en tu corazón y si vos esa palabra reina en tu alma y en tu memoria y te la has vestido antes de salir de tu casa, vos estás en condiciones de gritar, Padre, perdónalo. Me despidió mi jefe, es un insensible, por no decir otra palabra. Perdónalo.
Así como tú me perdonaste en la cruz, yo lo perdono porque tu misericordia llenó mi corazón. Ya veremos cómo me arreglo en esta vida, pero Señor, bendice a ese pobre insensible. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en tus corazones, vas a andar cantando y alabando y bendiciendo en cualquier condición. Nadie te quitará la paz que esa palabra estableció en tu vida. Confianza y seguridad, porque la palabra de Dios te hace sentir un hijo amado. Si la palabra de Dios mora en abundancia, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. El término mora significa reina en este caso. ¿Reina la palabra de Dios en tu boca, en tu alma, en tu corazón? Si sos un escogido de Dios, la palabra de Dios debe morar y en abundancia en tu corazón. Y entonces abrís la boca y sale, fluye. Es como una compuerta de bendición, de dulzura, de consuelo. La boca de un escogido de Dios es una fuente de bendición a los oyentes, que trae sanidad al corazón de los que no te quieren, porque va acompañada de entrañable misericordia. Punto número 1, ¿cómo hago? Si yo quiero que mi boca sea la de un escogido de Dios, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Y eso cómo se hace? ¿Han traído Biblia, no es cierto, pastora? Cómprese una Biblia. ¿En qué gasta usted? Mire, esto es el tesoro más grande que hay en la tierra. Hermano, yo me deleito abriendo la palabra de Dios. Son dones, son virtudes, es vida que entra a mi corazón. Yo tengo un tesoro para dar. ¿Cómo voy a dar gracias si la palabra de Cristo no mora en mi corazón? No hay otra forma. Y esa gracia que recibes es para darla. ¿Qué más puedo hacer, pastor? En el capítulo 4, versículo 2 dice: persevera en la oración. Escogido de Dios, ¿sabes qué tenés que hacer para vivir como un escogido de Dios? Persevera en la oración. Que la palabra de Cristo more en tu corazón en abundancia. ¿Qué más? Perseverar en oración, velando en ella con acción de gracias. Y tenés para dar gracias. No miré las noticias, no escuché el diagnóstico del doctor. Dale gracias a Dios, porque un escogido de Dios será atendido por el médico de los médicos, que es el Padre, el dueño de casa. Ya sos parte de su familia. Él es soberano por sobre los médicos, sobre la ciencia, sobre los poderosos de este mundo. Él es el dueño del oro y la plata. No te traigan malas noticias cualquiera, que en tu corazón, sí, las malas noticias refalen. Porque como escogido de Dios, la palabra de Cristo te aseguró un lugar en el corazón de tu Padre. Él es tu pastor y nada te faltará. Nada te faltará. Los escogidos de Dios, su nación, su pueblo ha sido adquirido por alto precio, y juntamente con el precio de Cristo te dará todas las cosas. Pagó Cristo tu perdón, pagó Cristo tu salvación. ¿Cómo no te dará tu Padre juntamente con eso todas las cosas a los escogidos de Dios? A los que aman a Dios, todas las cosas que le pasen son motivos de alabanza. ¿Está de acuerdo? Con acción de gracias, cántele al Señor, perseverando en la oración. Estoy terminando, querido. En el capítulo 4, el versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Hay que responder de una determinada persona, de una determinada manera a cada persona. Cuando uno se dispone a dar gracia, la palabra es dar tesoros. La palabra de Dios es algo que usted da. Está dándole gracia a las personas.
Y si esa gracia viene con dulzura o viene con un sabor agradable, dice sazonada con sal, esa persona va a decir: este me está hablando de una manera especial, lo voy a atender, me está trayendo calma. No sé, hay algo dentro mío que dice que debo seguirlo escuchando, porque ya muchas pálidas me han traído, ya me han dicho cómo salir adelante con mi vida. Y este otro que me está señalando que soy un pecador, a este me están dando ganas de escucharlo. Este que me está haciendo una invitación para tomar a Cristo, para olvidar mi vieja manera de vivir y ser parte de su familia, ya me están dando ganas de escucharlo. Hay además de un poder para pescar en el Evangelio, para pescar el alma de la gente, hay un poder también para hacerle agradable a los oyentes tu consuelo, tu esperanza, tu palabra de gracia. Me dijeron esta mañana, un hermano me dio palabra de Dios. Ni sé qué me dijo porque me empecé a llorar. Y ese hermano, me acuerdo que me dijo: yo te he visto. Palabra de Dios le estaba dando. Y después de eso me quedé como nublada. Pero he salido de esa charla con ese hermano liviana, fortalecida. Y le digo: entonces era palabra de Dios. Porque la palabra de Dios trae este poder transformador. ¿En labios de quién está? De los escogidos de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo para vivir como un escogido de Dios? Y que esa palabra de gracia fluya. La palabra de Cristo more en tus corazones. Que en tu memoria solo haya lugar para la palabra de Dios. Grabala, meditala, desayuná, almorzá y cená palabra de Dios. Y persevera en la oración. El Señor Jesús solamente tenía palabras de gracia. En su palabra había poder para sanar, para sacar demonios, para crear comida. ¿Puede ser? De 2 panes y 5 peces alimentó 5,000 hombres, cerca de 15,000 personas se supone, porque dio una palabra, pescaron lo que no habían podido pescar en 24 horas y tuvieron que subir a 2 barcas. En la palabra de Cristo estaba el poder. Y uno dice: pero yo no soy Cristo. No, vos sos un escogido y representante de Dios, que ha sido enviado para dar el mismo mensaje, sabiduría y poder de Dios. Si usted tiene duda, yo le voy a mostrar, para terminar, que no solo Cristo manifiesta sabiduría y poder de Dios al momento de hablar, que atrapaba la palabra de Jesús, ¿no es cierto? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, no puedo ir a otro lugar. Y uno dice: bueno, y el canto de Pablo era especial, el canto de Pablo, por eso tembló su alabanza y lo que salía de su boca produjo un terremoto. Pero yo te voy a decir que sos un escogido en el mismo nivel y no tiene diferencia. Así lo creyó Esteban, y les voy a mostrar cómo termina la vida de Esteban. Y acá terminamos el mensaje también en Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Nos enseña la palabra de Dios que a este hombre lo persiguieron y lo resistieron porque su palabra era una amenaza. Sabe que la palabra del escogido de Dios pone en peligro muchos negocios, ¿sí? Si la gente que antes andaba en la droga, por la palabra de Dios deja la droga, usted es un problema para los traficantes, ¿sí? Si los jóvenes que antes hacían su vida en los boliches dicen: hay algo mejor, usted es un problema para esos empresarios. Es un problema para toda la gente de mal vivir la palabra de Cristo. Y Esteban estaba predicando y había un terremoto de conversiones a su alrededor, y entonces se llenaron de envidia y fueron contra la palabra de Dios y lo arrestaron. Dice el versículo 8 del capítulo 6, Hechos 6, 8: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto por su palabra. Él decía: sano, y sanaba. Daba órdenes con su palabra, lleno de gracia
Y entonces se levantaron los de la sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. En un escogido de Dios hay sabiduría que no se puede resistir. Se pueden burlar, se pueden reír, te pueden apedrear, pero no van a poder rebatir la verdad, porque es la palabra de Dios que mora en tu corazón. La palabra de Dios, ¿qué es? Es la verdad. Entonces le entregaron a Esteban para llevarlo a juicio. Y miren cómo se defendió. En el capítulo 7, versículo 2 dice: varones, hermanos y padres, escuchen lo que tengo que decirles. Y comenzó a hablar Esteban. Ustedes van a ver que es largo el pasaje, no sé cuánto tiempo estuvo hablando, pero solo presten atención a cómo comienza su discurso. A los que estaban allí injustamente arrastrándolo para llevarlo a la muerte. Varones, hermanos y padres. Si usted se tiene que defender de una injusticia, ¿cómo se defiende? Si lo llevan a la policía detenido y lo agarran de los pelos, a mí no me pueden hacer eso, pero a usted sí. Y lo llevan de los pelos, usted le va a decir: señor oficial, por favor, escuche lo que tengo para decirle. Es probable que si usted fue detenido o tuvo alguna circunstancia de violencia antes de ser un escogido de Dios, probablemente maldijo y probablemente se defendió a los mordiscones. Pero un escogido de Dios habla con altura, habla con respeto, habla con misericordia y trata de traer convicción y cambios. Y por eso es que Esteban le dijo: hermanos y padres, escuchen. Y luego de un enorme discurso buscando sus corazones, fue más resistido hasta que terminaron apedreándolo. Y yo voy al final entonces, y aquí termino. En el versículo 54 dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Le estaba mostrando el Señor el lugar de destino. Tenga confianza. Aunque lo llenen de pedradas, usted va para allá también, porque siendo familia de Dios no se queda fuera. Y él vio lo que el Padre le mostró al Hijo sentado a la diestra de Dios. Le mostró a Jesús y el trono de Dios y les dijo a ellos. Y entonces ellos, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Cuando te apedrean, ¿qué haces? De cualquier forma que te apedreen, ¿no? Puede ser con palabras. Te pueden caer cascotes de la gente de cualquier forma. No me imagino ahora, no me pongo a pensar, pero te pueden maltratar de muchas formas, ¿sí? Con palabras, con gestos y todo tipo de abusos, ¿sí? Por ahí te arrinconan de alguna manera en tu trabajo, en tu familia. Te menosprecian y te tiran toda clase de mala onda. Y a Esteban, mientras lo apedreaban, él invocaba como escogido de Dios: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz. ¿Sabe lo que es clamar a gran voz? Con toda la fuerza que le quedaba, gritó: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces un escogido de Dios vive como Jesús y muere como Jesús, hablando palabras de gracia. Porque el mensaje comenzó con mucho respeto y terminó con entrañable misericordia. ¿Usted es un escogido de Dios? Viva así y hable así. Usted confíe que es un escogido de Dios. Vístase cada mañana. Antes de levantarse, diga: ¿qué ropa me pongo hoy para ir a trabajar? Me voy a poner la ropa de un hijo de Dios. Y le voy a mandar a mi lengua que hable
de la palabra de Cristo que mora en mi corazón. Y se va a encontrar con circunstancias como la de Esteban, como las de Pablo en la cárcel, circunstancias de agresividad y de oscuridad en un mundo oscuro donde usted tiene que brillar. Sea una luz. Y su palabra llena de gracia transforme el ambiente, porque más oscuridad nadie necesita, más mala onda nadie necesita, más queja suficiente. Pero si la palabra de Cristo fluye de tus labios, sabiduría y poder transforma la atmósfera y los corazones de los oyentes. ¿Está bien? Pongámonos de pie, queridos. Quiero hacerle una invitación, porque por ahí hay personas que han venido por primera vez y están entre nosotros. No sé si has recibido la invitación. Esto se hace una vez en la vida. Cuando uno pasa a ser familia de Dios, el día que le entregas tu vida a Jesús. Yo lo hice en 1977, hace un tiempito. Fue el año del terremoto. Unos meses antes le entregué mi vida al Señor. No necesité hacerlo otra vez, porque Él es fiel. Él me anotó y no más. Y a quien dice: te necesito, Señor, perdona mis pecados y recíbeme, lo inscribe y hace fiesta en el cielo de forma inmediata y automática. Quiero preguntarte si vos vas a entregarle tu vida a Jesús en esta noche. Si no lo has hecho antes, levanta la mano ahí donde estés, que vamos a orar por vos. Alguien en esta noche le va a entregar su vida a Jesús. Siente que el Señor te ha llamado. Bienvenido, hermano, Dios te bendiga, porque por algo ha llegado. No es que me invitaron y no tenía nada que hacer. Te llamó el Señor. Ahora ya no sos llamado, sos un escogido. Si alguien más le entrega su vida a Jesús, levánteme la mano y oramos esta noche. ¿Alguien más? Véngase, venga, vuelve un ratito acá adelante. Vamos a orar por usted. Acompañalo, Robert.